4, 3, 2, 1. Ingeniera. Muy buenas noches. Quiero en esta oportunidad compartir con ustedes un espacio con la audiencia que nos está siguiendo en esta transmisión de la página Facebook de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y otras páginas institucionales que tenemos en la Universidad Gabriel René Moreno. En este espacio que se va a desarrollar en una conferencia internacional, hoy día quiero hacer la representación, pero ante todo la bienvenida de nuestros dos brillantes profesionales que vamos a tener compartiendo en este espacio académico. En calidad de disertante o como expositor tenemos al profesor Jorge Mendoza León, y también en calidad de disertante, de moderador, perdón, que nos acompaña en esta noche, está nuestro director de posgrado, el ingeniero Emilio Jaime Gutiérrez Valdivia, quien hará de moderador en esta exposición para poder ampliar, compartir y profundizar algunos aspectos de mucho interés también y compartir con el público una temática de vital importancia como es la virtualización educativa. Un tema que de una parte a esta otra en una coyuntura que ha estado generada por una pandemia mundial, es que hemos querido compartir con nuestro público académico que nos sigue también en nuestras diferentes redes un tema y unas posiciones y ante todo una temática que puede ampliar y puede ante todo sentar las bases de cuál es el desarrollo, cuál es el contexto que se ha venido desarrollando la virtualización educativa. En este sentido, quiero hacer, aunque es bastante extensa, quiero hacer la presentación de manera sintetizada de quién nos va a acompañar en esta exposición. El ingeniero, como ya lo mencioné, profesor Jorge Mendoza León. Él es ingeniero industrial en producción por el Instituto Tecnológico de Tijuana. Tiene maestrías en ciencia e ingeniería industrial por el Tecnológico de Hermosillo y diplomados también en las instituciones del Tecnológico de Monterrey. Posee estudios de doctorado en ciencias de acentuación en el campo de la ingeniería industrial por la Universidad Autónoma de Baja California, México. Así también diplomado en docencia con orientación al aprendizaje por el Tecnológico Nacional. Es diseñador e instructor de cursos de capacitación acreditado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER, y cuenta con 11 años de experiencia profesional en la industria manufacturera, automotriz, metalmecánica y electrónica. Actualmente es profesor investigador titular en el Instituto Tecnológico de Sonora. Es coordinador del Laboratorio de Creatividad e Innovación del mismo instituto, Ipson Nova Lab. Además, es profesor certificado con el perfil deseable por parte del Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la Secretaría de Educación en México. Entonces, es un poco sintetizado lo que he podido expresar y ante todo dar a conocer acerca de la experiencia profesional que tiene nuestro expositor en esta noche. Con esta breve resumen, quiero cederle la palabra al profesor Jorge Mendoza para que podamos iniciar y compartir con él en esta conferencia internacional sobre virtualización educativa. Darle también e invitar a los docentes y estudiantes a que participen y nos sigan en la página de la facultad. Muchísimas gracias, profesor Jorge Mendoza.
queda con usted el público de nuestra Casa Superior de Estudio y en particular la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Muy bien, muchas gracias, ingeniera Borja. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de México les hago llegar un caluroso saludo, un afectuoso saludo. Y bueno, con el gusto y la distinción de compartirles e iniciar con esto una colaboración entre nuestras universidades, ¿no? El tema que vamos a conversar hoy, pues tiene que ver con una pertinencia probadísima. Quizás pensábamos que estábamos preparados, pero cuando ya se presentó la situación nos dimos cuenta que no era así, ¿no? Y me refiero con esto al tema de la pandemia esta que estamos viviendo a nivel mundial, que ha tenido grandes efectos sobre su país y sobre el mío, y al efecto mismo que está teniendo en las instituciones educativas de todos los niveles, pero particularmente el de la educación superior, ¿no? Así que, bueno, agradezco la invitación y cuando usted disponga, procedo con la presentación. Nos gustaría que podamos iniciar, profesor, con su participación. Luego vendrá la intervención de nuestro moderador, el ingeniero Emilio Gutiérrez, para poder ampliar, discutir y ante todo poder hacer partícipe también al público que nos sigue. Le cedemos el... Muy bien. Bueno, en este momento les comparto pantalla y damos inicio con un tema que resulta muy relevante, les insisto, ¿no? El tema de la virtualización educativa. Y lanzamos una pregunta que es clave, es una pregunta que debemos tener en mente, es una pregunta que debe formar parte de la naturaleza de todas las instituciones educativas, ¿no? ¿Cómo prepararnos para el futuro de la educación superior? O sea, ¿qué condiciones, qué elementos debemos tomar en cuenta como instituciones de educación superior para garantizar esto que de alguna manera un documento muy interesante de la UNESCO, ¿sí? Nos establece, ¿no? El proyecto de Educación 2030, que tiene que ver con garantizar en todos los niveles educativos, garantizar, por un lado, la inclusión, por otro lado, la calidad, y un tercer elemento, que esta educación sea a lo largo de toda la vida. Entonces, ese elemento lo debemos tomar como un punto de referencia, como una directriz, todas las instituciones de educación superior a nivel mundial, pero particularmente en el caso de América Latina. Bien, por cuestiones de tiempo, voy a omitir un ejercicio que quería hacer, y me voy directo, de alguna manera, a unos datos que son interesantes. Hay un documento redactado por UNESCO, ¿sí? Que tiene que ver con el efecto del COVID-19 en la educación superior. Y miren qué interesante lo que nos está planteando. En esta gráfica podemos apreciar que tan solo en el mes de marzo, entre el 12 de marzo y el 26, hubo un crecimiento muy significativo en todas aquellas personas que somos parte de la educación superior, estudiantes y profesores, que empezamos a ausentarnos. Entre el día 12 y el 26 de marzo, en el caso de los estudiantes, a fines de marzo se alcanzó cerca de 23 millones de estudiantes, más o menos. 23, 24 millones, casi 24 millones de estudiantes que quedaron fuera de las aulas físicamente, que tuvieron que irse a casa a iniciar este periodo de cuarentena.
Entonces, estamos hablando de un cambio radical, ¿sí? Para los estudiantes, de pasar de la educación presencial a generar, en un primer momento, incertidumbre acerca del futuro, qué es lo que seguía para ellos, ¿no? Y por otro lado, también hubo una cantidad significativa de profesores, casi 1.5 millones de profesores que tuvimos que también resguardarnos, mantenernos en cuarentena, y nos pasó la misma situación. O sea, de entrada nos generó incertidumbre en cómo íbamos a manejar la continuidad académica. Pero estos datos han implicado, de acuerdo a las estadísticas de UNESCO, más del 98% de la población de estudiantes y de profesores de educación superior en la región de América Latina y del Caribe. Más adelante vamos a ver qué países son los que han mostrado datos acerca de este comportamiento. Y quiero destacar esto que vemos en el círculo, en la elipse, en el óvalo verde, porque fíjense ustedes qué interesante el punto. En el caso de los estudiantes, empezaron a guardar el reposo, empezaron un inicio empezaron un proceso de cuarentena, y de repente se dio un crecimiento. Este crecimiento es interesante porque de alguna manera implicó una serie de condiciones, entre ellas la incertidumbre misma y los elementos que debería disponer el estudiante para poder continuar con su proceso formativo desde casa. Lo mismo sucedió con los profesores. Hay por aquí un punto de inflexión también en el caso de los profesores, donde al quedarse en casa, pues empezó la incertidumbre de con qué elementos, con qué herramientas, con qué recursos estaría atendiendo la situación de clase en un periodo de cuarentena, ¿no? En un periodo donde no podía asistir más a la universidad, no podía disponer más de los recursos dentro de la universidad, y entonces tenía que asumir un reto, el hacerse de recursos, el hacerse de medios para sacar adelante ese proceso. Y bueno, les decía, de los elementos que más se vieron afectados en este proceso, pues fueron los estudiantes, porque esa incertidumbre que les generó, de alguna manera, les llevó a situaciones de tipo emocional, ¿sí? Les llevó a generar una serie de efectos psicológicos, donde al final de mi curso semestral hice una encuesta que me dio unos datos muy, muy interesantes. Yo les preguntaba acerca de las emociones, y la gran mayoría expresaba una sensación de ansiedad y una sensación de frustración, porque no tenían la idea clara de hacia dónde se iban a dirigir como estudiantes, y qué iba a pasar con ese proceso educativo que estaban llevando de manera presencial dentro de las instalaciones de la universidad. Por supuesto, en el caso de los académicos, les decía, hubo una situación similar. El ausentarse de aulas implicó también el dejar una serie de recursos como eran los laboratorios, por ejemplo, los dispositivos tecnológicos para comunicarse vía remota, ¿sí? Y todos aquellos elementos que nos sirven para poder desarrollar el proceso académico dentro del aula. Y por supuesto, aquí también hay un conjunto de elementos o de entes que se han visto afectados, los no académicos, que de alguna manera el efecto ha sido también sobre los procesos administrativos, sobre la gestión administrativa que les corresponde hacer. Acá en mi universidad teníamos el caso de que pues, los estudiantes necesitaban documentos porque estaban en proceso en proceso de titulación, muchos de ellos, otros estaban en proceso del ejercicio de prácticas preprofesionales, y bueno, hay una serie de requisitos que tenían que presentar por parte de la institución.
y se establecieron rutinas tipo guardias para que los no académicos estuvieran atendiendo estas solicitudes de servicio. Insisto, todos los que somos parte de la universidad pues, hemos tenido ese efecto, pero desde luego no somos los únicos. La universidad como un ente público, como un ente que tiene un compromiso social, pues precisamente está teniendo un efecto sobre la sociedad misma. Estamos en condiciones en las cuales no respondíamos de manera rápida a lo que en otro momento estábamos respondiendo hacia la sociedad. En el caso del servicio social, por ejemplo, ¿sí? Del servicio comunitario. En el caso también, insisto, de las prácticas profesionales. Esa situación nos lleva a analizar cuál es el rol de las instituciones de educación superior ante esta pandemia que estamos viviendo. Y, bueno, de acuerdo con documentos de la UNESCO y específicamente el Instituto de Educación, el Instituto de Investigación en Educación Superior en América Latina y el Caribe. Hicieron un análisis y redactaron un documento que denominaron Informe COVID-19 y Educación Superior, de los efectos inmediatos al día después. Y bueno, esta fue una manera como de empezar a analizar el fenómeno que estaba ocurriendo y establecer directrices para tomar un rumbo que no moviera o que no sacara del cumplimiento de esa misión que tenemos cada institución educativa. Y bueno, fundamentaron una serie de principios. Entre estos principios, el documento dice que las instituciones de educación superior deben anticiparse. Es decir, deben identificar aquellos mecanismos necesarios que permitan que la continuidad académica fuera del aula se mantenga y que además sea eficiente y sea de calidad. Entonces, esa anticipación, yo creo que la mayoría de las universidades en estos momentos ya le estamos atendiendo, ya le estamos viendo, algunos de una manera más eficaz o más rápida con respecto a otros. Pero bueno, ya nos dimos cuenta de que tenemos que cambiar la condición en la que estábamos viviendo. Prepararnos para esta nueva realidad. Primero, adaptarnos a esta nueva realidad y luego prepararnos para cuando esa nueva realidad post-COVID se presente. Para ese momento, cuando tengamos no solo que mantenernos en casa dictando clases, que en el caso de mi universidad ya nos dieron un aviso oficial, al menos hasta el mes de octubre se van a mantener las clases remotas. Y considero yo que es muy probable que el semestre lo terminemos también vía remota. Es decir, de aquí a diciembre vamos a seguir trabajando en casa. Es lo que yo estoy asumiendo, viendo también, por otro lado, un fenómeno social que está ocurriendo. En el caso de México y en el caso de la región donde está mi institución, los contagios siguen aumentando. Entonces, es una cuestión cultural que también está teniendo efecto desde la sociedad hacia la institución educativa. Y otro de los principios, pues, es el diseñar esas medidas, esas estrategias pedagógicas, andragógicas. Es decir, de alguna manera, ¿qué modelo vamos a seguir? ¿Qué esquema vamos a seguir para la formación? ¿Cuál va a ser el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Con qué elementos, con qué herramientas lo vamos a sacar adelante? Insisto que muchos hemos de alguna manera aprendido sobre la marcha. Creo que ha de ser el caso también de su universidad. El hecho de que el profesor, como pudo, sacó el semestre. Les comentaba al inicio de esta sesión que en mi caso en particular, yo estuve tratando grupos de pregrado y posgrado. Entre ellos fueron 5 en total y al menos impartí el 90% de las clases durante la cuarentena. Para mí fue un reto, fue un desafío, pero la necesidad estaba ahí y pues había también un compromiso con el tema de adquirir el cumplimiento de las competencias correspondientes, ¿no?
en cada una de las asignaturas. Bueno, este diseño de medidas pedagógicas y andragógicas es base para que estas instituciones de educación superior puedan asumir estos nuevos retos, esta nueva realidad. Y por otro lado, también un principio fundamental es el hecho de documentar las experiencias que se van viviendo. ¿Qué impacto está teniendo, por ejemplo, la experiencia que tuvimos durante la cuarentena en cuanto a cuáles fueron las herramientas que utilizó el profesor, qué tan efectivas fueron, qué tan eficientes, cuál fue el impacto que tuvo el uso de estas herramientas sobre la adquisición de competencias por parte del estudiante y una serie de elementos que nos vayan sirviendo como un repositorio de experiencias que desde luego nos sirvan para cumplir con ese principio que dice que todas las decisiones que tomemos deben estar basadas, fundamentadas en hechos, ¿sí? En datos analizados. Continuando con otro de los principios, pues está este que tiene que ver con el aprender de los errores. Bueno, ¿qué me funcionó? ¿Qué no me funcionó? ¿Qué modelo utilicé? Yo en mi caso particular y la mayoría de los profesores, creo que en las universidades mexicanas, y quiero pensar que en América Latina sucedió también lo mismo, estuvimos aprendiendo por nuestra propia cuenta, pero entendimos que había por ahí una plataforma que nos permitía estar en contacto en tiempo real con los estudiantes y que también había otra plataforma, otra herramienta que nos permitía interactuar ya no en tiempo real, pero sí interactuar de manera remota, ¿sí? Y sobre todo que nos permitiera combinar ese par de elementos, el elemento sincrónico y asincrónico, para darle continuidad al proceso académico. Y bueno, el principio implica pues eso precisamente, ¿no? El generar un híbrido, ¿sí? Y que además tengamos el alcance para estar presente en los lugares más remotos donde están los estudiantes. Acá en mi caso yo tuve estudiantes que están en la sierra, en la montaña de acá de la región, y hay lugares a los cuales la señal de internet no es posible que llegue. Entonces, esta situación, bueno, los puso en desventaja. La recomendación, en este caso para las instituciones de educación superior, es que busquemos los medios, ¿sí? para al menos como universidad, desde nuestra parte, busquemos los medios para poder mantener una buena comunicación, una comunicación efectiva con los estudiantes. Es complicado, les digo, cuando hay estudiantes que no tienen el acceso al internet y ven interrumpido su proceso formativo. Y un principio que viene a cerrar esta referencia de la UNESCO es el de generar una reflexión interna sobre lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que renovar en nuestro modelo educativo, en nuestro modelo del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué elementos son necesarios por cambiar? Quizás la estructura de algunos contenidos, quizás la secuencia de algunos contenidos mismos, quizás la cantidad de horas que le dedico al estudiante, o más bien la cantidad de horas que el estudiante tiene conectado de manera virtual. Por ejemplo, de una materia, una asignatura que se imparte en 3 horas por semana, ahora la sugerencia está siendo que solamente se les imparta 1 hora en tiempo real, 1 hora de manera sincrónica, y las otras 2 horas se dedique a realizar ejercicios, actividades que luego suba a una plataforma y de ahí el profesor pueda estar evaluando el desempeño del estudiante. Bien, en ese sentido, miren qué interesante este dato que también nos comparte este informe. Y les insisto, son datos recientes, son datos, como ustedes pueden ver, del 2020, son datos recabados entre el mes de marzo y abril prácticamente. Estos datos fueron publicados a principios de mayo, más o menos. Es información fresca y es información que tiene que ver con el contexto en el que están
nuestras universidades, el contexto de América Latina y del Caribe. Y miren, entre los elementos, ¿sí?, o las principales dificultades que el estudiante identificaba, el estudiante de educación superior, para interrumpir ese proceso de continuidad académica, tiene que ver con el tema del equipamiento. Como vemos en la primera flecha roja, del lado izquierdo, ¿sí?, el tema del equipamiento se hace un contraste entre lo que es el resto del mundo y lo que es Iberoamérica. Aquí podemos ver que en América Latina el tener tecnologías de información es también accesible. No hay una diferencia significativa, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso del acceso a Internet, que ha sido una restricción, ¿sí? En el caso de Iberoamérica, es la frecuencia de no disponer de Internet es más elevada. Y esto, por supuesto, tiene que ver con las condiciones de infraestructura también, que ya no son de la universidad, sino son infraestructura de tipo social o de tipo empresarial, ¿no? Esas centros que se dedican a prestar, a vendernos el servicio de la señal de Internet. Acá el 4G no ha sido suficiente, el ancho de banda no ha sido suficiente, por lo tanto, pues representa un problema más para el estudiante al propósito de tener esa comunicación con sus profesores, ¿no? Y un aspecto que me parecía muy relevante aquí entre los datos es que, miren, la cuarta flechita roja, el problema relacionado con mantener un horario regular. Y quiero pensar que también a ustedes, colegas de Bolivia, les ha pasado lo mismo. Le hemos estado dedicando más horas, ¿sí?, desde casa que lo que le ha dedicado el resto del mundo. Y en ambos casos estamos en cuarentena. Pero miren cómo en el caso de América Latina es un tema también de organización, es un tema de cultura, es un tema de planeación, donde ya a nivel individual tenemos que ser capaces de autorregular, de administrar nuestro tiempo de tal manera que no tengamos que pasarnos 12 horas frente al computador. Y por supuesto, que el estudiante que lleva 7, 8 asignaturas no tenga que pasarse 24 horas de la semana pegado al computador, más las horas que tiene que dedicarle al trabajo en plataforma. Y bueno, más allá de esto, miren el caso de América Latina y del Caribe, qué es lo que está sucediendo. El porcentaje de hogares que tienen conexión, en el caso de América Latina, conexión para el tema de Internet, ¿sí?, es mucho menor que el que tiene Europa y sobre todo que el que tiene Estados Unidos. Vean lo que sucede. En el caso de América Latina, ¿sí?, la frecuencia me dice que el 46, 47% de los hogares tienen esa conexión a Internet. Bueno, ¿qué pasa con el otro porcentaje? Donde hay estudiantes, no solo de educación superior, ¿no?, de todos los niveles, que tienen que mantenerse en contacto. Bueno, pues entran en esa desventaja que viene a cortar la continuidad del proceso académico. Y miren, aquí quiero presentarles este comparativo en cuanto a esa continuidad académica, lo que sucede en el caso de Bolivia y lo que sucede en el caso de México. Si bien en Bolivia hay una cantidad de casas, hogares que tienen acceso al tema de Internet, es mucho mayor, vean cuántas veces más quienes tienen un teléfono móvil. Bueno, hay que pensar que el teléfono móvil también puede ser una herramienta con la cual yo me puedo comunicar, que no todo es el computador, ¿sí? Entonces, también romper ese paradigma y que el estudiante utilice ese dispositivo tecnológico para su propio beneficio es un reto que también tenemos que trabajar. Muchos de mis estudiantes me argumentan, profe, es que no tengo yo computador en mi casa, es que no tengo señal de Internet para mi computadora. Bueno, pero tienes un teléfono celular donde puedes compartirte datos al computador y de ahí estar en la hora de clase. Pero bueno, esto también lo tenemos que trabajar como universidad.
Y en el caso de México es un poco más significativo el número de hogares que tienen acceso a Internet, ¿sí? Pero el doble de ellos tienen acceso a telefonía celular. Cualquiera de los dos, insisto, nos sirven como elementos para poder llevar a cabo el proceso académico en tiempos de pandemia. Y bueno, por aquí les comparto así rápido, porque también esto es interesante. Miren, creo yo que en la medida que como institución educativa estemos monitoreando y estemos experimentando el desarrollo monitoreando el desarrollo de nuestros estudiantes, en esa medida vamos a poder también tomar decisiones más concretas. Este es un cuestionario que le apliqué a mis estudiantes, ¿sí? Donde les decía, me arrojaron una serie de datos que me han permitido tomar a nivel personal, inclusive a nivel academia, lo estoy compartiendo en este momento con mis colegas de acá de ITSO, tomar decisiones, pero con base en los datos. Y entre los datos que los estudiantes están manejando, pues por supuesto, voy a dejar de compartir y lo voy a poner en otra pantalla así de manera rápida. Están una serie de preguntas que analizamos. Por ejemplo, ¿qué tipo de dispositivo es el que usa? Pues la mayoría de los estudiantes me dicen que es el computador, ¿sí? Y a través de la computadora es como se pueden conectar y darle seguimiento a su proceso académico. Pero también otro dato interesante, ¿sí? que me pareció que vale la pena analizar es ¿qué tipo de acceso a Internet tienes? Bueno, la mayoría tienen contratado ese servicio de banda ancha 4G, no tenemos 5G, por supuesto, todavía con esta región. La mayoría de ellos tienen un servicio de Movistar, en el caso de Telcel, que es la compañía más grande acá en México, y contratan datos, contratan un plan telefónico, contratan un plan de Internet en casa que les permite tener el acceso. Pero hay un problema, el ancho de banda no es suficiente cuando hay un periodo en el que se quintuplica la cantidad de personas que están conectadas, ¿sí? O crece de manera exponencial con respecto a cuando estamos en la universidad físicamente. Y un aspecto que miren, que para mí resulta clave, yo les hice esta pregunta, ¿las estrategias que empleó el profesor realmente te permitieron aprender? Y la respuesta que me dieron los estudiantes en su mayoría es que el 33% me dijo que sí, que realmente habían sentido un aprendizaje efectivo. Pero, caray, es un 38%, un 40%. Yo tengo que pensar en ese momento estrategias que me permitan que el otro 60% también genere un aprendizaje efectivo. Que la percepción del estudiante sea realmente aprendí lo que el plan de clase o lo que el programa del curso me estaba estableciendo, me indicaba desde el inicio del semestre. Entonces, insisto, estos datos no tienen otro propósito más que tener la base para tomar decisiones, ¿sí? Y también preguntamos qué tipo de dificultades. Y ven ustedes qué interesante, ¿no? Hay dos de ellas. La primera, la sensación de ansiedad. Este tema de las emociones es importante monitorearlo en el estudiante. Si bien no somos expertos en el tema de psicología, ¿sí? Al menos sí podemos ser un poco más sensibles, más empáticos y ponernos en el lugar del estudiante para permitir que fluya ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y otro problema que les pegó duro también fueron las dificultades económicas, ¿no? Este tema de las dificultades económicas, aquí en mi región sucede que muchos de los estudiantes son estudiantes que trabajan, porque la región es uno de los municipios con mayor pobreza en México. La región acá donde vivo, la universidad tiene influencia o atiende estudiantes de 6 municipios en la periferia, 6, 7 municipios. Y entre esos 6 hay específicamente 2 que están en el ranking nacional, en el ranking nacional entre los primeros
10 municipios más pobres de México. Entonces, el tema económico resulta importante y resulta significativo para que el estudiante mantenga la continuidad dentro del proceso académico. Y bueno, ya tendiendo a cerrar por cuestión de tiempo, yo había considerado que íbamos a tener un poco más de tiempo para ello, pero bueno, espero que la información que les estoy compartiendo tenga utilidad. Y les decía, el tema relacionado con la situación que está viviendo propiamente el profesor. Ya vimos lo que vive el estudiante, pero ¿qué está viviendo el profesor? Pues el profesor vive una serie de condiciones también interesantes. En el caso de México, la mayoría de las universidades, y esto coincide con lo que indica este reporte de la UNESCO, dice que la gran mayoría, un alto porcentaje, en el caso de mi universidad es aproximadamente el 60-65% de los profesores son de tipo eventual. Es decir, a ellos se les paga un honorario por ir a dar una clase. No son profesores de planta, no son profesores de base, no son profesores de tiempo completo dedicado. Y entonces eso les permite estar en un esquema de un contrato temporal, que muchos de ellos pues ya estaban pensando si realmente al inicio del siguiente semestre aún lo mantendrían. ¿Sí? Y bueno, otro tema tiene que ver con que el profesor pues el tema de las estrategias en la continuidad académica las tiene que atender. Y bueno, les decía, la experiencia me ha llevado a que hay que buscar esos elementos que permitan la continuidad. Por otro lado, el tema de las competencias profesionales como que se adquieren a través de las prácticas, esas materias denominadas por los estudiantes de prácticas, lo que se hace en los laboratorios, en el de química, en el de mecánica, en el de termodinámica, en el de manufactura, en el laboratorio de electrónica, lo que se hace ahí lo dejamos de hacer. ¿Cómo lo sustituimos? ¿Cómo lo sustituimos? Trabajando desde casa. ¿Cuál va a ser la estrategia para que esa competencia práctica que el estudiante debe formarse realmente la adquiera? Bueno, ahora mismo estamos discutiendo dentro de mi universidad cómo vamos a salvar esta parte. Y tenemos que definirlo de aquí al día 20 de este mes, ya con un plan propiamente de clase, un nuevo plan de clase ad hoc al trabajo desde casa, ¿no? Ad hoc a la formación en la distancia. Y el tema de que el profesor no contaba con experiencia previa, que por lo que me platicaba la profesora Borja, de los pocos que me decía que en la universidad tenían esa ventaja, es el profesor Emilio, ¿no? Porque visualizaba desde un tiempo atrás la necesidad de involucrarse en las tecnologías de información. Yo en mi caso particular les puedo decir lo siguiente. El tema de la experiencia previa, dado que yo he estado viajando en los últimos años, ausentándome por hasta un mes, mes y medio de la universidad, ¿sí? O un mes por semestre, haciendo estancias académicas, pues yo tenía que buscar una solución. Y empecé a utilizar este tipo de plataformas remota y virtual para estar con mis estudiantes. Me funcionó muy bien, pero la mayoría de los profesores de mi universidad, como les sucede en la universidad de ustedes, no estaban preparados, no tenían una experiencia previa y los tomó en un momento desprevenido. Entonces, eso también los lleva a un nivel de estrés y a un nivel de incertidumbre que lo tenemos que trabajar, que lo tenemos que superar, porque hay un compromiso ahí en el tema de cumplir con los objetivos y propósitos académicos. Y bueno, los resultados también son interesantes. A muchos de mis compañeros les generó frustración porque los resultados que tuvieron con los estudiantes no fueron los esperados de acuerdo al plan de clase, de acuerdo al programa de curso. Y los estudiantes, obviamente, muchos se quejaron y muchos decían, es que yo no contraté una materia virtual, yo me inscribí en una materia presencial. Entonces el profesor, de alguna manera, fue señalado por ello
Hubo profesores que durante la cuarentena, en lo que empezó la cuarentena y terminó el semestre académico, solamente se comunicaron con los estudiantes por vía correo electrónico o WhatsApp. Hubo profesores que no tuvieron ninguna interacción sincrónica. Y esto es importante también que tenemos que resolver. Y bueno, también la brecha digital que existe en el caso del profesor. El profesor no está familiarizado con plataformas digitales, no está familiarizado con el tema de la inteligencia artificial, no está familiarizado con el manejo del Big Data o del Small Data, no está familiarizado con las tecnologías de información. Entonces, esa condición lo lleva a que caiga en una situación donde el profesor se frustra, donde el resultado que se debe dar no se alcanza, no se cumple. Y todo esto que he estado mencionando, más lo que queda, todo esto se tiene que resolver antes de que inicie el siguiente ciclo lectivo, el siguiente ciclo escolar. Y bueno, el tiempo al profesor les parecía insuficiente. El tiempo que le estaban dedicando a los estudiantes, insuficiente, no era tan eficiente y no era tan eficaz en muchos de los casos. Y por otro lado, hay un síndrome que por ahí los europeos, específicamente por ahí en España, lo están manejando mucho, ¿no? El Corona Teaching. El Corona Teaching hace alusión a un síndrome en el que el profesor enseña bajo la manera en que le es posible, con los recursos que tiene a la mano, con las limitaciones y la escasez que tiene, pero el profesor enseña y transmite su clase. Y se llama Corona Teaching porque el profesor está enseñando con todas las limitaciones en un periodo de coronavirus, ¿no? Y es un tecnicismo que ya se acuñó a nivel mundial, ¿sí? Y bueno, mucho se va a escribir sobre esto. Mucho se va a escribir en los próximos meses sobre este tema. Y bueno, ¿qué perfil es el que debemos, a partir de todas estas condiciones, ¿sí? De estas 8 condiciones, qué perfil es el que debemos formar en el docente para el siguiente ciclo escolar? No solo para el siguiente ciclo escolar, para el desafío que va a representar, aún regresando a la universidad, el seguir trabajando de manera remota, de manera virtual. Porque la educación a distancia no es un tema exclusivo del periodo pandémico. No, señores. La educación a distancia, la educación continua, ya es un elemento que representa una ventaja competitiva en la universidad que es capaz de dar ese servicio. Y a ejemplos en México hay muchos. Este semestre, tuve la experiencia de trabajar con el Tecnológico de Monterrey. Trabajé con ellos por honorarios. Tuve un grupo de preparatoria y la plataforma del TEC de Monterrey es tan eficiente y es tan efectiva que ni siquiera hubo un efecto sobre el desempeño de los estudiantes, ni en el calendario programado, ni tampoco en las competencias que el estudiante tenía que alcanzar. Y para mí es un modelo que vale la pena tener como referencia. No puedo decir lo mismo de Easton, porque en el caso de Easton, siendo autocrítico, constructivo, en el caso de Easton no estábamos preparados para eso. Y el modelo del Tecnológico de Monterrey a nivel América Latina es uno de los modelos de educación a distancia más eficientes y más efectivos. Consolidado. Tienen hasta programas de maestría y doctorados en línea. Entonces eso nos habla de una institución de educación superior que ya está madura, que ya está consolidada. Y aún así, en unas reuniones nos decía el director de tecnología, nos falta mucho, dice. Si bien tenemos una ventaja, cada día, cada semestre es un reto mayor para mantenernos vigentes en el tema de educación a distancia. Entonces esto nos lleva a esta parte que a mí me encanta, porque hay un tema que trato de explotar como un nicho de investigación, que es el tema de la innovación. El tema de tener a un profesor creativo, innovador y flexible no va a permitir que podamos salir de este tipo de situaciones. El profesor tiene que ser ingenioso en elegir e identificar esos elementos que le van a permitir salir adelante en este proceso de cuarentena con el tema educativo. Pero además
el profesor tiene que ser creativo para que a través de la educación a distancia tenga cautivo al estudiante, lo tenga interesado, la información fluya y sobre todo que busque una manera distinta de dar la clase con respecto a cómo lo estaba haciendo en el aula. En ese sentido, acá en la universidad también estamos haciendo una serie de actividades. En algún momento las comenté con mi colega Dixon, y si hay oportunidad se las comento un poco más adelante también de manera muy rápida. Bueno, ¿qué sucede con este tema de los recursos educativos y las prácticas que hay que seguir en un periodo pandémico? Miren, tenemos que identificar un modelo de educación a distancia, online, virtual o remoto, como le quieran llamar. Aquí hay una discusión muy interesante. Hay colegas que les da lo mismo hablar o sea, que para ellos distancia, online, virtual o remoto son sinónimos. Pero bueno, yo creo que cuando uno identifica un modelo de educación, ¿sí?, que no es presencial, ¿sí?, un modelo de educación que tiene condiciones, momentos sincrónicos, ¿sí?, es decir, la clase en tiempo real, ¿sí?, y que tiene momentos asincrónicos, es decir, actividades post clase, pero que también se le dan seguimiento para propósitos de evaluación. Ese modelo tiene que tener bien definidos sus elementos, sus conceptos. No debe haber ambigüedad en ello. Y en el caso de mi universidad, para el tema de la educación a distancia, ¿sí?, o la educación online, ¿sí?, hasta ahí esa parte son sinónimos. Pero se habla de que ese modelo de educación a distancia u online, ¿sí?, o puede ser con un soporte virtual o puede ser en un esquema virtual o puede ser en un esquema remoto. ¿Cuándo es uno y cuándo es otro? Miren, les explico. En este bloque tenemos la necesidad de mantener el objetivo, de mantener la continuidad académica. Es decir, estamos en cuarentena, pero debemos continuar las clases. Terminó un semestre, viene el semestre de agosto a diciembre y lo tenemos que continuar, lo tenemos que terminar desde casa. Bueno, ¿qué tengo que hacer para garantizar esa continuidad académica? Pues primeramente, tengo que identificar cuáles son los objetivos de aprendizaje. Y en muchos casos va a haber necesidad de que los objetivos de aprendizaje cambien un poco, sufran una variación. Es decir, tengamos que adaptarnos a los diferentes contextos en los que se ha trabajado. Una cosa fue el objetivo de aprendizaje presencial y otra cosa es el objetivo de aprendizaje a distancia. Ejemplo, retomando el tema de las asignaturas que llevan laboratorio. ¿Qué pasa con esas asignaturas? Bueno, el objetivo de aprendizaje es que el estudiante aprenda a manejar, por ejemplo, el micrómetro, ¿sí?, en el laboratorio de metrología. El estudiante aprenda a manejar el vernier o el pie de rey denominado. Bueno, si yo lo tengo presencial, pues yo le instruyo, manipulo con mis manos, le indico con mis manos, le explico, le señalo, le puntualizo y lo pongo a operar este dispositivo. Y ahí yo puedo evaluar si adquirió o no la competencia en el uso y manejo del dispositivo mismo. Pero ¿cómo le hago cuando se trata de una actividad que es a distancia? No puedo manipular físicamente el elemento. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar una estrategia que me permita alcanzar esa competencia. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, es lo que ahora mismo les digo que estamos discutiendo y que no es algo que se resuelve de la noche a la mañana. Esas estrategias las tenemos que definir, pero asegurarnos que van a ser eficientes y eficaces, ¿sí? Y asimismo, esa continuidad académica me lleva a un momento, les decía, sincrónico, que nosotros le hemos llamado remoto. Es decir, esa clase que podemos transmitir a través de herramientas como Zoom, Google Meet, Skype, el GoToMeeting, el Microsoft Teams y otros tantos, ¿sí?, que nos permiten, como en esta ocasión, estar en tiempo real interactuando. A su vez, también tengo que disponer de un esquema asincrónico y para eso yo lo defino como virtual. Entonces, dentro del modelo educativo a distancia que manejamos en mi universidad,
El sincrónico se denomina remoto y el momento asincrónico se denomina virtual. ¿Sí? De tal manera que ambos vienen a converger en lo que conocemos como plataformas digitales, que no son otra cosa más que herramientas y recursos en los que nos apoyamos para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para desarrollar lo que estamos indicando acá, la continuidad educativa. Y les digo, las herramientas son variadas. Sincrónicas tenemos todas las de esta parte de arriba, y las asincrónicas tenemos otras que quizás algunos de ustedes ya conocen, lo que es el Office 365, lo que es el Canvas, lo que es Blackboard Collaborate, Google Classroom, inclusive el mismo WhatsApp. ¿Qué sucede con el caso particular? Bueno, nosotros para eso tenemos dos plataformas de tipo asincrónico, que viene siendo una denominada Itson Virtual, que es la más nueva, y otra denominada Saeti 2. ¿Y cómo funcionan? Bueno, es muy sencillo. A mí me facilita mucho el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta es la plataforma, perdón, ¿sí la pueden visualizar? ¿Sí? Sí. Sí, ok. Es que a veces cuando cambiamos de pantalla se queda congelada una. Entonces, yo ingreso aquí a mi plataforma, y lo que me encuentro en la plataforma, ¿sí?, es, por ejemplo, ahorita tengo la programación de la materia que estoy impartiendo. Estoy en posgrado impartiendo la materia Gestión de la Innovación. Bien, pero entonces, ¿cuáles son los cursos que yo tengo? Bueno, aquí tengo yo la lista en esta plataforma de todos los cursos que he impartido durante mi trayectoria académica de 15 años dentro de la institución, ¿sí? Y cualquiera de ellas yo la puedo tomar y encontrar los contenidos correspondientes de la materia, ¿no? Todos los elementos, todas las herramientas, todas las actividades, todos los recursos en los que yo me estoy apoyando para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en el caso, por ejemplo, voy a entrar a gestión de la innovación, ¿sí? Gestión de la innovación me despliega un conjunto de elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, primero me despliega actividades. Y aquí tengo programadas, ¿sí?, por sesiones. No se está viendo, profesor. No se está viendo. No se ve. ¿Verdad? No, estaba con la gráfica que anteriormente mostró. Es lo que le decía, profesor. Voy a dejar de compartir. Ok, no. Sí, voy a tener que entrar otra vez. Sí, ya desconecté. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok, les decía, yo entro a la plataforma que se llama Saeti 2, mi plataforma, y yo digo, ok, aquí están todas las materias que he dado en mi trayectoria académica. Voy a tomar una de ellas, nomás para ilustrar la facilidad que representa para mí un momento asincrónico. Yo lo que hago, defino dentro del menú las actividades que van a desarrollar los estudiantes y las tengo programadas. Actividad 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿sí? De tal manera que cada actividad es por semana, ¿sí? O es por sesión, depende. Como esto es a nivel maestría, son 3 horas, un solo día de clase. Entonces, son actividades que desarrollan una vez por semana. Pero acá mismo tengo todos los elementos. ¿Y qué dice? Bueno, a ver, por ejemplo, ¿qué te estoy pidiendo? Mira, te estoy pidiendo que realices un ensayo a partir de la lectura de un par de artículos que acá mismo te estoy señalando, ¿sí? Vas a darle lectura a este artículo y sobre él me vas a elaborar un ensayo que luego me vas a subir a la plataforma. Y cuando yo lo subo a la plataforma, tengo varias opciones, ¿sí? Entre estas opciones, entre esas opciones que tengo, entre esas opciones que tengo, voy a dejar de compartir para ubicarme. Perdón. Entre estas opciones que tengo, pues está... Okay. Entre esas opciones están las siguientes, ¿no? Les decía, yo tengo la actividad, les dejo la actividad, la realizan, ¿sí? Y ya que la suben a la plataforma, yo tengo la oportunidad de darles una evaluación. Yo a cada actividad le asigno una puntuación y la suma de esa puntuación es la que les va a ir dando la ponderación del semestre, la calificación final.
Entonces, yo puedo ver por cada uno de los estudiantes el cumplimiento que han tenido. Veo la lista de elementos y digo, a ver, la primera actividad, ¿quién me la cumplieron? Mira, me la cumplió Espinosa, me la cumplió. El único que no cumplió fue Morales Bravo. Ah, ok. Yo puedo ver aquí qué fue lo que cumplieron, lo reviso, lo evalúo, lo califico, lo realimento y se lo regreso. Y a quien no cumplió, pues ya me comunico y le digo, oye, ¿qué pasa? Oh, profesor, necesito unas horas más, tuve un incidente o tuve un imprevisto. Ah, ok, lo platicamos y más en estas condiciones tratamos de ser flexibles. Entonces, esta plataforma, la ilustración era para decirles que esta plataforma de tipo asincrónica a mí me genera una gran ventaja y es a lo que vamos a atender la mayoría de las universidades. Y la plataforma sincrónica que está utilizando, pues es con la misma que nos estamos comunicando ahora, ¿no? La de Zoom. Sin embargo, en mi universidad, a partir de febrero, marzo, se estableció un convenio con Google para poder disponer de lo que es la plataforma de Google Suite, que nos permite tener correo Gmail, que nos permite entrelazar ese correo con el Google Meet, que nos permite, el Google Meet es sincrónico y no tiene límites para la cantidad de estudiantes, ni tampoco tiene límites para el tiempo que lo estaré usando. Entonces, eso fue como manera de institucionalizar. Igual yo puedo seguir disponiendo de Zoom si a mí me parece más práctico. ¿Ok? Bien, esta ilustración, insisto, es con el propósito nada más de mostrarles cómo esta tendencia es hacia donde vamos la mayoría de las universidades. Y por si quieren conocer un poco más detalles sobre las estrategias que están utilizando algunas universidades en México, ¿sí? Les comparto lo siguiente. Hay una página que me encontré hace unos días muy interesante. Es una página de la Universidad Autónoma Metropolitana. En México esta universidad tiene un gran prestigio. Es muy reconocida, muy reconocida por su calidad académica. Pero ellos hicieron un análisis y miren qué interesante. Aquí nos dicen, por ejemplo, el TEC de Monterrey, ¿qué herramientas está usando? ¿Cuál es la plataforma sincrónica y asincrónica? La Universidad de Anáhuac, ¿qué herramientas? Por ejemplo, la Universidad de Anáhuac, no sé si visualicen esa pantalla. No. No se ve. Dios, ese es el problema con Zoom. Con Zoom, sí, se congela. Les decía, en esta página, ¿sí? De la Universidad Autónoma Metropolitana hay un estudio. Dice, por ejemplo, el TEC de Monterrey, ¿qué es lo que hace el TEC de Monterrey? Ah, mira, el modelo del TEC de Monterrey, lo que adoptó, funciona de esta manera. Aquí está. Y me sirve como un referente. A ver, ¿cómo organizan sus cursos? Ah, caray, a ver. No, pues mira, los cursos del TEC tienen 4 momentos. ¿Sí? El 1 que implica reconocer la plataforma, bla, bla, bla. Ok, muy bien. Ah, pero no es el único. ¿Sí? No es el único. ¿Cuál otro? Ah, mira, está la Universidad de Anáhuac. Ah, y la Anáhuac utiliza Blackboard como plataforma asincrónica y utiliza Google Meet como plataforma sincrónica. Ah, muy bien. Y como esas, hay otras universidades. Está la Universidad de Guadalajara, que también presenta su modelo. ¿Sí? Hay universidades inclusive extranjeras. Entonces, esta referencia nos puede ayudar a entender qué elementos nos son útiles para implementar dentro de nuestra universidad. En el caso de México hay muchas que la gran mayoría no tienen una plataforma digital, por lo tanto, tienen que desarrollar al respecto para poder cumplir esto de la continuidad académica. Y bueno, ya para cerrar, les digo, lo que estamos buscando es asegurarnos de que el estudiante cumpla con el modelo educativo ITSO, que es el famoso enfoque por competencias, ¿sí? El adquirir el conocimiento, ¿sí? El aplicar, el demostrar que ese conocimiento tiene utilidad, ¿sí? Que es desarrollar la habilidad misma y que todo esto esté fundamentado en actitudes y valores. Entonces, todo eso está enfocado, está contenido en los diseños curriculares de las distintas materias. Y bueno, aquí hay un asunto interesante. El tema de las competencias blandas contra las competencias duras. Miren,
Estudios están probando ahorita que las competencias blandas ya ahorita son más significativas que las competencias duras. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Se los explico de manera muy sencilla. Las competencias duras le llamamos a aquellas que tienen que ver con el perfil disciplinar. Bueno, si yo soy ingeniero industrial, ¿cuáles son esas competencias que yo tengo para ejercer la carrera profesional? Ah, mira, yo sé elaborar un plan de producción, ¿sí? Un plan de producción semanal. Y ese plan de producción semanal lo puedo elaborar a través por ejemplo, de una hoja electrónica Excel. O puedo utilizarlo puedo desarrollarlo a través de una aplicación ERP o de un MRP. Ah, bueno, tengo el conocimiento tengo el conocimiento de qué puedo hacer para resolver un problema y además tengo la herramienta para darle validez a ese conocimiento, darle utilidad a ese conocimiento. Esa es la parte de las habilidades duras. Pero bueno, el sector empresarial, hay estudios muy interesantes, lo dice la OCDE en un documento que se llama The Future of Jobs, ¿sí? El futuro del trabajo, donde la OCDE ya está proyectando cuáles son ese conjunto de competencias y habilidades que debe poseer el profesional de las distintas disciplinas, ¿sí? Y hay otra serie de estudios de distintas instancias que coinciden en ello. A ver, es más importante la competencia blanda que la dura. ¿Por qué razón? Porque la competencia blanda prácticamente me define al tipo de recurso humano con el que voy a trabajar, con el que voy a contar dentro de mi organización. Bueno, entonces, ¿cuál es ese recurso humano? ¿Cuál es el perfil de habilidades blandas que ese futuro profesionista debe formarse dentro de la universidad? Insisto, esto lo menciono porque aún en estas circunstancias no debemos perder de vista como profesores dentro del modelo educativo de nuestra universidad que las competencias blandas tienen que estar presentes en la formación del estudiante y tenemos que desarrollar las estrategias para ello. Y entre las competencias blandas es que el estudiante tenga un pensamiento crítico. Yo le pregunto, ¿cómo haces que el estudiante tenga pensamiento crítico? ¿Cómo haces que tu estudiante piense críticamente? Bueno, digo, yo utilizo una serie de juegos. Yo creo mucho en el tema de la gamificación, del juego serio, ¿sí? Pero sobre todo de la gamificación, el aprender a través de juegos. Y a través de juegos desarrollas el pensamiento crítico. Y a su vez lo vuelves creativo, ¿sí? Y a su vez le das elementos para que identifiquen, aborden y resuelvan una problemática. Pero también otro elemento que es importante es de la comunicación. ¿Qué tan efectiva es la comunicación que tiene el estudiante para luego desarrollarla dentro del contexto organizacional? Y el tema de la resiliencia. Este tema en este periodo es clave y tenemos que trabajar en él dentro de los contenidos académicos y desde la educación a distancia. Bueno, la parte del humanismo, la parte de la colaboración, esto también es importante, el uso de tecnologías de información por parte del estudiante, ¿sí? Pero primero, el uso de tecnologías de información por parte del profesor. El primer crítico, el primer creativo y el primer innovador que debe haber en el aula es el profesor, el perfil del profesor. Y esto implica que tomemos dos conceptos que ahorita en Europa están pegando muy duro, están en boga. Los que denominan upskilling y los reskilling, que son dos enfoques sobre las habilidades. Uno tiene que ver con aprender a desaprender y volver a aprender. Es decir, ese conjunto de habilidades que tengo, que yo las pueda modificar. ¿Por qué razón? Porque estoy en un contexto distinto. De lo presencial pasé a lo virtual, pasé a lo online. Bueno, tengo que ajustar algunas competencias que yo ya poseo. Y por otro lado, tengo que adquirir otro conjunto de competencias, que es upskilling, ¿sí? Y el upskilling tiene mucho que ver con las competencias blandas, ¿ok? El reskilling tiene mucho que ver con las competencias duras. También es un tema del que se está escribiendo mucho en los últimos meses y que para quienes les gusta la investigación en el enfoque organizacional, vale la pena abordarlo, ¿no? Y bueno, ¿qué prácticas
prácticas son las que tenemos que asumir ya como universidad? Si me regalan, con unos 5 minutos más terminamos la intervención. ¿Qué tipo de prácticas son las que tenemos que desarrollar? Si bien ya vimos que los recursos tecnológicos, las plataformas digitales, con sus recursos y herramientas, las que son para el esquema sincrónico y las que son para el esquema asincrónico, ¿sí? Que todas ellas me sirvan para darle continuidad académica al estudiante. Bueno, ¿qué tengo que hacer para que todo eso se cumpla? ¿Qué tengo que adoptar como práctica? ¿Sí? Desde el enfoque del profesor dentro de la universidad. Bueno, por un lado, tenemos que la evolución está constante. Si hay algo que tenemos seguro si hay algo que tenemos cierto, es el cambio constante, es la incertidumbre. Fíjense que suena paradójico el asunto. Si algo tenemos cierto, es la incertidumbre en la que estamos viviendo, es la incertidumbre en la que viven. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿ustedes saben cuándo vamos a regresar a la educación presencial? ¿Usted sabe, profesor Emilio? ¿Tiene precisada la fecha? Imposible. Imposible. Claro, es incertidumbre total. Entonces, lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, entender que esa incertidumbre la debemos utilizar para generar valor en lo que estamos haciendo como universidad y lo que estamos haciendo como profesores y lo que estamos haciendo también como estudiantes, porque esto es trabajo en equipo. Entonces, lo que también nos queda claro es que esa incertidumbre nos está llevando a entender que el mundo laboral, el mercado laboral está cambiando mucho. Ahora mismo, les digo, vale la pena leer el documento de la OCDE, ¿sí? Sobre los trabajos del futuro. Y también por ahí vale la pena leer Andrés Oppenheimer, que tiene pocos meses que publicó uno de sus libros que tiene que ver con los trabajos del futuro. Y por ahí hizo un estudio con cierto rigor, no sé qué tanto rigor científico, pero creo que el haber entrevistado a los expertos en el tema ya le da peso, ¿sí? Y lo que él averiguó es qué perfiles son los que tienen que evolucionar para el futuro. O sea, qué perfiles no van a desaparecer. O sea, ningún perfil profesional va a desaparecer. Lo que tiene que hacer es evolucionar, ¿sí? A lo mejor el que estudió filosofía dice, bueno, es que la filosofía ya no va a ser necesaria. No, la filosofía va a ser necesaria toda tu vida. El proceso reflexivo lo tienes que trabajar toda tu vida. Pero ¿cómo lo vas a trabajar ahora? Si el contexto es distinto al que había hace 6 meses, o hace 1 año, o hace 2 años. Bueno, tengo que identificar las herramientas que me permitan hacer el abordaje para formar ese tipo de perfil profesional. ¿Sí? Ni se diga en el caso de las ingenierías. Entonces, este cambio en el mundo laboral a lo que me lleva es entender que tengo que desarrollar la capacidad de adaptarme, ¿sí? Al cambio, adaptarme a las necesidades de cambio. Por lo tanto, requiero de ser crítico, creativo, innovador y flexible. Y entonces es cuando llegamos al siguiente elemento, precisamente, ¿no? La innovación resulta clave. En todos los modelos educativos estamos retados, inclusive lo hemos hecho durante estos últimos 6 meses, ¿sí? A innovar. Hemos innovado. Todos los profesores hemos innovado de alguna manera. Y a veces el concepto de innovación no lo tenemos muy claro o lo tenemos ambiguo. Bueno, yo ahorita les comparto, para cerrar, cuál es mi concepto personal de innovación. No porque se me haya ocurrido, sino porque he hecho un análisis, he estudiado el tema desde hace algunos años y he llegado a esta conclusión, ¿sí? Partiendo de documentos muy importantes. Por ejemplo, el manual de Oslo, de la OCDE, precisamente, de la OSD. El manual de Oslo tiene que ver con el tema de innovación. Si no lo han consultado, es un buen referente. ¿Okay? Pero bueno, la innovación resulta clave. Tengo que ser innovador, tengo que ser un ente innovador, tengo que ser una universidad innovadora, un profesor innovador, debo tener un proceso de enseñanza-aprendizaje innovador,
¿sí? De tal manera que si ese es el reto, yo tengo que encontrar el modo en que todo eso llegue a impactar al sector empresarial o al sector social, que es al que nos debemos o al que debemos servir. A ese sector social empresarial es al que nosotros le vamos a entregar un profesional o un profesionista de determinada disciplina que sea capaz de resolver las necesidades y las problemáticas con un valor agregado a como se estaban resolviendo en el pasado. Bueno, pues todo eso empieza en un momento de crisis. El mejor momento para innovar es cuando hay una crisis. Eso lo dicen los gurúes del tema. El mejor momento para innovar es la crisis. Y ahora estamos en un periodo de crisis, así que tenemos que volvernos innovadores. Y finalmente, las instituciones de educación superior tienen que empezar a romper paradigmas, tienen que empezar a cambiar su filosofía y su cultura. Y esto tiene que permear en el profesor, tiene que permear en los modelos de enseñanza-aprendizaje, tiene que permear en los recursos que utilizamos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que esto es lo que representa un desafío para todas las universidades que estamos queriendo tender a la educación virtualizada. Y aquí les comparto mi concepto personal de innovación, que de hecho la ilustración es de un colega con el que hemos tenido algunas producciones, un colega colombiano, el doctor Luis Carlos Arraut. Hemos desarrollado una metodología, esa metodología ya la registramos en México con derechos de propiedad intelectual, también está registrada con derechos de propiedad intelectual en Colombia, y parte de la metodología lo que hace es trabajar el proceso creativo para potenciar la innovación. Y entonces, para nosotros, la innovación es tan sencilla como lo que se ilustra aquí. Es una novedad en un contexto específico, ¿sí? Y esa novedad tiene un éxito. En otras palabras, es un modelo educativo en un contexto que no existía y que a final de cuentas alguien está dispuesto a pagar por ese modelo. Y le voy a poner el ejemplo, profesor Emilio. Vamos a suponer que en su esquema de posgrado, usted adopta o crea un modelo de enseñanza-aprendizaje muy propio, ¿sí?, para los propósitos que tienen ustedes de lo que es educación a distancia. ¿Sí? Yo quiero tener un programa educativo, un programa de educación a distancia con determinadas características. Bueno, pues yo creo mi propio modelo. A lo mejor un híbrido de varios modelos, perfecto. Eso ya representa una novedad dentro de su universidad porque no existía. O sea, propiamente en el contexto de su universidad, eso representa una novedad. Y si hay estudiantes que se inscriben y pagan por obtener un grado, entonces se considera realmente novedad, porque ha habido un éxito por un lado económico, ¿sí?, porque se vuelve un proyecto autosustentable o autofinanciable, y por otro lado, un éxito también porque impactamos sobre la formación de un recurso humano de alto valor. Esos son los elementos que tenemos que guardar, son los elementos que tenemos que mantener cuando estamos hablando de la educación a distancia. Ustedes se fijan, estos elementos, muchos están en el modelo de educación presencial. Aquí la diferencia es los recursos que estamos utilizando para ello. ¿Sí? El modelo propiamente y los recursos que estamos utilizando para ello. Y bueno, rápido les ilustro esto. Esto es lo que estamos haciendo, formando profesores, ¿sí? Estamos formando capacidades innovadoras en ambientes académicos, preparando profesores, como ustedes pueden ver aquí en la ilustración, ¿sí?, para que sean innovadores desde el aula, inclusive para que sean innovadores desde la sala de su casa, desde donde están dando la clase remota o donde están interactuando de manera virtual con los estudiantes. ¿Sí? Y el modelo para trabajar con ellos es un modelo que se basa en la literatura del ADN del innovador, ¿sí?, que son 5 características o condiciones que debe cumplir un perfil innovador. ¿Sí? Cuestionarse el contexto, observar, identificar los elementos que pueden resolver eso que te estás cuestionando, esa pregunta, ¿sí? Asociar un conjunto de ideas, estructurar un conjunto de ideas a partir de la observación y esas ideas ponerlas en práctica, experimentar con ellas, validarlas. Te pueden resultar 2 cosas, que te funcionen o no te funcionen. Si no te funcionan,
pues das el siguiente paso. La innovación es iterativa, la innovación no es lineal, ¿sí? Y que una vez que lo experimentes, establezcas redes. Inclusive, si estás en el proceso de experimentación, puedes establecer redes. Es decir, contactarte con colegas de Bolivia que de alguna manera están teniendo una experiencia similar y que puede enriquecerme y que mi experiencia les puede enriquecer. Parte de lo que estamos haciendo ahora está dentro de este proceso de creatividad e innovación, dentro de este modelo que les digo, que estamos trabajando en mi universidad. Y bien, insisto, si algo tenemos claro es la volatilidad, la incertidumbre, lo complejo que está ahorita el ambiente y la expectativa y la ambigüedad en la que estamos. Porque en la ambigüedad nos dan información que a veces creemos y otras veces no creemos. La ambigüedad es, alguien dijo que la pandemia iba a durar hasta mayo y se extendió hasta junio. Y el que dijo que en junio ya se extendió hasta mayo y el que dijo que en mayo. Entonces hay ambigüedad en la información que nos proporcionan. Y esto se vuelve complejo porque al no tener información confiable, las decisiones que tomes no te garantizan absolutamente nada, ¿sí? Y se vuelve incierto porque tú no sabes si la información que tienes en este momento realmente va a ser pertinente en 1, 2, 3 o 4 meses, ¿sí? Entonces, esta situación nos lleva a plantear una pregunta que es clave. ¿Cuál es ese futuro que desea la universidad para la que nosotros trabajamos? En este caso, ¿cuál es el futuro que ustedes como profesores, como estudiantes, desean para la universidad para la que trabajan? Eso es importante. Es una pregunta que hay que dejarla ahí y que nos sirva de pivote para todas las actividades que estemos desarrollando. Bueno, les agradezco el tiempo que me han permitido compartirles. Les dejo una frase aquí que para mí es muy importante, ¿no? Porque a veces preguntan, ¿no? Y la educación virtual, la educación a distancia va a sustituir a la educación presencial. No, no, la va a complementar. La va a complementar. Son diferentes esquemas, pero son complementarios. Cuando regresemos a la universidad, vamos a seguir trabajando el concepto de educación a distancia, porque la educación a distancia, insisto, no es un asunto que sirva solo para resolver el momento. La educación a distancia es un indicador, es una estrategia para poder adquirir esa etiqueta de universidad competitiva, universidad prestigiosa, universidad de calidad, universidad internacional y universidad que impacta en lo social. La virtualidad debe llevarnos hacia eso. No es un asunto de moda, es lo que viene, es lo que ya está, es lo que viene y que se quedará para el resto de nuestras vidas como sociedad y como universidad y como académicos. Entonces no hay que olvidar, la tecnología más avanzada somos nosotros mismos. Nosotros somos quienes generamos los cambios, por eso somos agentes de cambio. Somos quienes debemos generar los cambios. Esa es nuestra función, ser agentes de cambio. Hay un libro, ya con esto me despido, hay un libro de un humanista, un visionario, que se llama John Moravec. Hay un libro muy interesante que se llama Nomad, que Nomad es una palabra compuesta, ¿sí? Es una yuxtaposición de lo que es know en inglés, conocimiento, y mad de nómada. Nomad, el nómada del conocimiento. ¿Y quién es el nómada del conocimiento? Dice este señor Moravec que el nómada del conocimiento es aquel ente que sale de su contexto, va a un contexto distinto, adquiere conocimiento y ese conocimiento le genera valor. Es decir, regresa a su contexto y ahí mismo genera valor con el conocimiento adquirido. Entonces, es aquel que no se conforma en 4 paredes, que está un profesor interactuando con él como estudiante y que va más allá de eso, que sale y busca información, que toma la iniciativa para capacitarse, que toma la iniciativa para tomar cursos en línea, que toma la iniciativa para visitar foros, para asistir a congresos, para tener chats, para tener intercambio de información, ¿sí? Entonces, ese perfil es el que el sector empresarial
está requiriendo en estos momentos. Alguien que salga de esas cuatro paredes. Y este concepto de nómada termina siendo como decimos en México, la cereza en el pastel, porque precisamente el concepto dice, sal de las cuatro paredes, ve más allá a generar valor a través del conocimiento que vayas adquiriendo. Entonces, bueno, ya no puedo estar en el aula, en el edificio de mi universidad, pero bueno, estoy en mi casa, estoy en red, estoy en línea, puedo interactuar con colegas de Bolivia, puedo interactuar con colegas de Colombia, y puedo seguir enriqueciendo ese conocimiento y generar valor. Educación virtual. Estos son los desafíos de la educación virtual. Y cierro concluyendo que la educación virtual es un elemento de competencia. Es un indicador de competitividad. Aquellas universidades que logren consolidar su concepto de educación virtual en el esquema remoto, sincrónico o asincrónico, esas universidades van a tomar ventaja sobre quienes no lo estén haciendo. Muchas gracias y estoy a la orden. Muchas Muy bien. gracias, querido profesor Mendoza. Le agradecemos definitivamente la amplitud de sus conceptos y creo que usted ha tocado definitivamente el escenario en que estamos viviendo. La verdad es que hacerle preguntas sobre lo que usted ya ha explicado, que ha sido muy amplio, como que en este momento nos sobrarían, digamos, preguntas. Pero lo importante es que usted ha mostrado un diagnóstico muy acertado sobre la coyuntura que estamos viviendo. Y esa coyuntura calza perfectamente con lo que usted ha mostrado con los datos de la UNESCO, con la situación de Bolivia comparativamente con México, guardando las dimensiones económicas. El PIB per cápita de México es $11,000 y nosotros estamos en los 3,000, entonces usted se ha dado cuenta que tenemos estudiantes más pobres, que no tienen tecnología, que la competitividad de nuestro país no es tan buena como para permitir el acceso, y varios elementos que definitivamente hacen a la realidad nuestra. Lo importante es, como usted lo ha mencionado en toda la exposición, es darnos cuenta que este fenómeno que estamos viviendo simplemente ha sido un accidente, que lo único que ha hecho es acelerar lo que ya se venía viniendo en la educación. Dicen los expertos que durante los últimos 20 años ya se ha desarrollado más conocimiento que los 2000 años anteriores. Entonces, a diferencia de la pandemia de la gripe española que ocurrió hace más o menos 100 años, bueno, la preparación y la evolución de la tecnología no ha sido tan acelerada como la de ahora, pero además esto ha hecho de que hoy día ya podamos crear pandemias, pues no se olvide el desarrollo de la biotecnología y todos estos temas nos están alejando de un escenario parecido al que hubo hace 100 años. Entonces, esta evolución tan rápida de la tecnología, de los cambios que se están dando durante los últimos 20 años, ya nos avisoraba que teníamos que prepararnos. Fíjese usted, nosotros hicimos un estudio ahí en nuestra unidad y calculamos cuánto tiempo le destinaban los estudiantes para llegar a nuestra unidad, que está en el centro de la ciudad. Y llegamos a la conclusión que los estudiantes tardan entre 30 y 45 minutos para llegar de su trabajo a nuestra unidad. Y si usted suma 30 o 45 minutos, es una hora al día que ellos pierden solamente en el transporte. Entonces, hace unos 3 años dijimos, esto no puede ser. Y si a eso le sumamos la disponibilidad de los recursos y las herramientas digitales que hay hoy día, la educación virtual tiene muchísimo más recursos que la educación presencial. Entonces, usted en un aula puede tener un video, puede tener una conferencia, puede tener una reunión múltiple, etcétera, etcétera. Entonces, creemos que desvinculándonos un poco de la relación humana, que es muy importante,
nosotros hace tiempo ya tendríamos que haber virado hacia la educación virtual. Y eso definitivamente, mire usted cómo está de rápida la cosa, esto solamente acelerado. Zoom de enero hasta abril ha crecido 250%, mire usted, ¿no? Y esto se viene más porque Zoom era pues una cosa muy extraña para nosotros. Zoom ya está incorporando inteligencia artificial, está incorporando realidad virtual, que eso va a permitir que los estudiantes puedan entrar a las empresas y mirar el laboratorio que usted señala. Nosotros estamos trabajando justamente en un proyecto para construir una empresa virtual y que nuestros estudiantes puedan conocer una empresa virtual desde su casa, desde su trabajo. Entonces, usted bien lo ha mencionado, esto no es simplemente una coyuntura, esto ha entrado para quedarse, es un cambio totalmente disruptivo y tenemos que irnos adecuando a estos cambios porque esto se va a venir con mucha fuerza. La inteligencia artificial, la robótica, el Big Data, todas estas cosas que usted ha señalado, evidentemente van a acelerar estos cambios. Entonces, yo me conformaría con compartir con usted una pregunta, que nosotros la tenemos permanentemente en nuestra universidad, es muy parecida a las mexicanas. Tenemos los mismos problemas, tenemos un grupo grande de profesores que está formando con los libros de hace 20 años, 15 años, 5 años. Y cuando lo que nos preocupa hoy día es lo que viene, como usted lo señala, está desarrollándose a una velocidad impresionante. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos decidido hace 3 años trabajar en prospectiva, es como usted dice, ¿no? Trabajar a lo que viene, porque no podemos seguir enseñando algo que ya pasó. Y trabajar además en prospectiva, que tiene un mayor riesgo, nos obliga a trabajar con flexibilidad, con planes flexibles. Entonces, yo me gustaría conocer cómo mira usted, por ejemplo, al final usted tocó el tema de los cambios que van a haber también en el trabajo. ¿Cómo deberíamos nosotros desarrollar este proceso de elaboración de los perfiles profesionales? Porque los perfiles profesionales los estamos desarrollando ahora mirando el pasado y de repente lo más acertado mirando el presente, pero ¿cómo tenemos que hacer el perfil profesional para educar ahora? ¿Usted nos puede dar una orientación, querido profesor? Claro, profesor, con mucho gusto. Y le comento también lo que en experiencia he tenido por acá. Mire, yo soy profesor desde hace 15 años. 15 años como profesor investigador de base, de planta. Pero antes de esos 15 años, yo trabajé casi 11 años, 10 años y 8 meses en la iniciativa privada, en la industria manufacturera transnacional, lo que en México se conoce como el sector maquilador, ¿sí? Yo trabajé para un proveedor de la empresa armadora automotriz Ford. Yo era el ingeniero encargado de la manufactura de todo el sistema eléctrico, del cableado eléctrico del automóvil. Y entonces cuando llego a la docencia me doy cuenta que los programas contenían demasiada teoría, demasiados elementos de libros. Prácticamente era estar llevando el libro de lado y estar desarrollando la clase. Entonces, yo creo, profesor, que para formar un perfil, y en ese momento me quedó muy claro, es in situ, es preguntarle, es consultar con los que van a terminar empleando, con los que en este momento tienen un área de oportunidad para esos perfiles, con el sector empresarial. ¿Qué necesita el sector empresarial? Es importante ese vínculo, porque hay que hacer asociación con ellos. ¿Sí? A ver, sector empresarial, ¿qué es lo que necesitas de un perfil de ingeniería industrial o de un perfil de administrador empresarial? Necesito, lo más seguro es que le digan esto. Por ejemplo, yo conozco empresarios de acá de la región que platicando con ellos me dicen, oye, yo necesito que los nuevos profesionistas que me lleguen sepan del Internet de las cosas. ¿Por qué razón? Porque quiero hacer desarrollos con Internet de las cosas. Quiero hacer aplicaciones con Internet de las cosas. Y entonces yo voy al perfil y digo, bueno,
a un licenciado en administración, ¿qué le están enseñando sobre Internet de las cosas? Nada. Y el argumento es que no tiene nada que ver con su disciplina. No, sí tiene que ver con todo. Ahorita los perfiles específicos están cambiando. Los perfiles ya no son los de toda la vida. El perfil del administrador tiene que migrar al manejo de tecnología de información. Para empezar, un buen manejo de lo que son Microsoft Office, por ejemplo, las herramientas como Word, como Excel, PowerPoint inclusive, o sea, desde eso hasta entender los conceptos del manejo de datos, del data marketing, por ejemplo. ¿Qué es el data marketing? ¿Qué es el big data? ¿Qué es el small data? ¿Qué es la inteligencia artificial? No porque yo la vaya a ejecutar, sino porque debo tener el conocimiento para poder hacerme de los elementos, los recursos que me permitan el desarrollo de un proyecto dentro de la empresa. Entonces, no se trata de hacer los todólogos, se trata de que hagan ese networking, esa red interdisciplinar. Y eso es preguntándole al que va a terminar de emplearlos, ¿qué es lo que necesitas? Eso sería mi respuesta, profesor, y le digo, con base en la experiencia que he tenido acá en la región. Muchísimas gracias, profesor. Y yo no sé si nos queda tiempo y la verdad es que hemos tocado todos los temas. Quizás una última consulta, querido profesor. Nosotros aquí en Bolivia tenemos un rezago muy importante a nivel tecnológico. Y obviamente la innovación es una acción evidentemente determinante para nosotros. ¿Cómo hacer para que este proceso de innovación se incorpore en el proceso educativo de las universidades? ¿Cómo lo ha hecho México? ¿Cómo ve usted que esto debería ocurrir? Ok. Mire, profesor, en el 2016 aquí en mi universidad tuvimos un cambio de plan de estudio. Es decir, actualizamos el plan de estudio para todas las carreras. Y dentro de ese plan, en algún momento, ya con la formación que yo traía, porque el tema desde el doctorado lo empecé a abordar, el tema de gestión de la innovación tecnológica, yo insistía mucho en que debíamos tener dentro de todas las currículas, dentro de todos los programas educativos, una asignatura o una materia que explorara sobre el pensamiento crítico y que explorara sobre la creatividad. No sé si en el caso de ustedes, aquí en México es muy común. Hay 3 materias que se llama emprendimiento 1, emprendimiento 2 y emprendimiento 3. Sí. Pero por el amor de Dios, o sea, un emprendimiento enfocado a generar una unidad de negocio. Y les pregunto, ¿y cuál es la sustentabilidad y la sostenibilidad de esa unidad de negocio? ¿Quién te garantiza que el negocio que lances permanezca en el mercado? Si es lo mismo que ya hay, ¿quién sabe Claro. si perdures? Entonces, antes de pensar en emprender una unidad de negocio, en incubar una empresa, antes de eso, tienes que pasar un proceso que yo le llamo incubación de ideas innovadoras, incubación de potencial innovador. Y consiste en, a través del proceso creativo, generar ideas que puedas estructurar y que puedas validar en campo. Y eso lo hacemos también a partir de una materia que creamos que se llama solución creativa de problemas, donde vemos pensamiento crítico y vemos el proceso creativo. Pero también ahí mismo yo aprovecho y les meto el tema de innovación. Pero lo que hago es conectarlo con el laboratorio de creatividad e innovación que estoy manejando en la universidad. Entonces, ¿cuál es la manera en que se tiene que manejar el tema de formar perfiles creativos, de formar perfiles innovadores? Pues es insertando un conjunto de materias que tienen que ver con ejercicios de ese tipo, ¿sí? Por ejemplo, profesor, no, le aseguro que no tardo más de 1 minuto. Le comparto esto así muy rapidito. Miren, no es para que vea que lo que le estoy diciendo tiene sustento. Caray. Ok. Sí. Resulta que
compartir esta pantalla. Resulta que lo que hicimos fue desarrollar, le digo, ese conjunto desarrollar ese conjunto de conocimientos integrados y lo hicimos de esta manera. A través de algo que denominamos, sí visualizan ahí, un taller de creatividad e innovación. Todo esto lo manejamos en las materias. Hay materias que son transversales, se le dan a todos los perfiles profesionales. Y a través de este tipo de talleres, mire, trabajamos con estudiantes de educación secundaria y empleamos herramientas lúdicas, herramientas de juego, herramientas de pensamiento visual, herramientas de pensamiento en diseño, herramientas de estímulo cerebral. Hay una que se llama Wake Up Brain, herramientas de tipo Lego, por ejemplo, el juego de Lego. Y lo que hacemos es, esto ya lo estamos llevando inclusive hasta con estudiantes de secundaria. ¿Sí? Esto lo empleamos también con profesores. Al profesor lo tratamos de hacer más innovador en su clase. Lo hacemos con personal administrativo. ¿Sí? Lo hacemos ahora lo estamos experimentando con estudiantes de educación básica. El mismo modelo, tratando de hacerlos más creativos. Lo estamos haciendo con empresas inclusive, el mismo modelo llevándolo. ¿Qué estamos haciendo? Propiciando el pensamiento crítico a través del proceso creativo y potenciando innovación dentro de cada una de las entes, sea la universidad o sea una empresa. Y esto nos ha permitido este tipo de cosas. Mire, alumnos de Eastson obtienen primer lugar en el campo de la cultura en Sonora. ¿Por qué? Porque generaron una propuesta innovadora en el tema cultural. ¿Sí? ¿Cómo llevar la cultura a los diferentes estratos sociales, ¿no? Hubo otro grupo que generó una aplicación, un desarrollo tecnológico para detonar turismo. Lo hizo en una ciudad acá que está como patrimonio cultural de la humanidad. ¿Sí? Han ganado concursos de emprendimiento. Estamos en el concepto de desarrollando, ya este proyecto ya quedó, el de una ciudad creativa, una ciudad digital. ¿Sí? Y hemos generado registros de propiedad intelectual de lo que han hecho. Y este es un ejercicio, mire, incluyendo en la currícula de manera transversal el tema de creatividad e innovación y solución de problemas. El último desarrollo es un grupo de estudiantes de software desarrollaron un guante que al momento, o sea, el chico tiene el guante y a través de un patrón, de señales digitales, al momento de saludar, percibe la temperatura y percibe la presión arterial de la persona que está saludando. Y es un grupo de estudiantes de nivel pregrado. ¿Sí? Entonces, este tipo de ideas que incubamos no son unidades de negocio, profesor. ¿Sí? Son ideas con potencial innovador. Se van a convertir en unidad de negocio cuando esto lo validemos en campo. Pero bueno, hay que hacer el desarrollo y en ese proceso estamos ahora mismo. Entonces, lo que le quería mostrar es precisamente eso, el cómo la tenemos transversal en los contenidos de la universidad, en todos los programas educativos. Mire, es este tema, el tema de las competencias en el perfil profesional. Sea un licenciado en ciencias de la educación, sea un licenciado en contaduría, sea un ingeniero industrial, sea un licenciado en administración, sea un psicólogo, un financiero, el perfil que sea, transversalmente, en todas las disciplinas, nosotros estamos incluyendo materias que permiten esto. Desarrollar ser analítico. El método de la observación es muy importante. Entonces, desarrollamos una serie de ejercicios que nos llevan a eso. Pero ese ser analítico también se vuelve crítico. Es pensamiento crítico. Se cuestiona lo que está viendo a manera de buscarle un mayor valor. Y además, adquiere herramientas que le permiten resolver diferentes problemas, desde la parte de la identificación, el abordaje y construir la solución misma. Y potenciamos la innovación. Eso es lo que estamos buscando en los perfiles. Y, insisto, está contenido dentro de la currícula. Hay cerca de
ahorita hay 2 materias. Bueno, ahorita nada más está transversal, solución creativa de problemas. Y hay como 2 o 3 de emprendimiento, pero esas de emprendimiento yo las dejo así como en otra cajita. Y tengo una propuesta que con el cambio de administración es como volver a empezar a convencerlos, pero esta propuesta tiene que ver con el incluir otra materia que tenga que ver con creatividad e innovación propiamente, ¿sí? Que se llame así, creatividad e innovación. La que tenemos se llama solución de problemas. Y la idea es que incluyamos otra que se llama creatividad e innovación. Esa es la manera, profesor, en la que estamos abordando esto. Muchísimas gracias, querido profesor Mendoza. De mi parte, muy contento y conforme con su exposición. Voy a pedirle a la señora decana que cierre el evento, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Con Muy gusto. bien. No, muchísimas gracias. La verdad que el tiempo queda corto para hablar de un tema tan amplio y con bastante innovación, ahora más que nunca en la educación. De parte de la Universidad Gabriel René Moreno, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, quiero darle las gracias por permitirnos compartir con usted una temática con pertinencia en la coyuntura, pero ante todo que nos pone un enfoque distinto, pero a la vez tan necesario para poder emprender, avanzar y ante todo ser responsables con las nuevas generaciones en la formación de los profesionales del futuro. Y estos profesionales del futuro, evidentemente, de acuerdo a la explicación en contexto que usted ha dado, cambia el rumbo, cambia el enfoque y ante todo también genera un tipo de cambio, nuevas necesidades y también un nuevo enfoque en el nuevo profesional, en aquel que quiere profesionalizarse en la universidad o en diferentes instituciones por último, ¿no? Quiero yo realmente agradecida por la predisposición y el tiempo y el espacio compartido con usted y no sin antes comprometerlo también en una nueva presentación. De repente tenemos un espacio también con docente y tenemos un programa específico dentro de la facultad. No quiero también pasar la oportunidad para agradecer al licenciado Dixon Encina, con quien usted ha compartido también espacio dentro de la academia. Muchísimas gracias, licenciado Dixon, por permitirnos también compartir con profesionales en el ámbito académico. Nuevamente, gracias, profesor Jorge Mendoza, comprometido para otra oportunidad y agradecidísima de parte de nuestra institución. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, con mucho gusto. Gracias. Con mucho Gracias, gusto, ingeniero Emilio. Gracias, querido profesor. Muchas gracias a todos, ingeniero Emilio, Gracias. Dixon, Cristian,